Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y es importante que el país conozca, hay algunas demandas viables de los 10 puntos que ha planteado el presidente de la CONAIE, pero hay otros que resultan extremadamente inviables. Y decirle al país, por ejemplo, el primer punto, la reducción. Recordemos, el país no puede olvidar. Primero hablaron emblemáticamente del congelamiento de los precios de los combustibles. Se congelan los precios, ahora piden la reducción. Por favor, ¿en qué condiciones? Y quieren más atención, más recursos, no quieren la relación con el FMI. Bueno, ¿qué se quiere en el país? ¿Cuál es la situación económica que tiene y qué se puede atender, señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, frente al planteamiento, al pliego de demandas de la CONAIE? Muy buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto estar acá. Gracias a la invitación. Saludos a la audiencia. Efectivamente, la situación económica está gradualmente recuperándose luego de una crisis muy fuerte que ha vivido el Ecuador. La pandemia y ahora la combinación de la pandemia y de la pospandemia junto con la guerra en Ucrania han complicado mucho la situación a nivel internacional. Y eso ha provocado efectivamente un aumento de precios a nivel mundial, no a nivel del Ecuador, sino a nivel total mundial, de insumos agrícolas, de alimentos, de varios temas importantes, y esto está afectando a todos los países del mundo. Enfrentar el tema y tomando en cuenta necesidades legítimas de la población, críticas legítimas de una parte de la población que, como usted mencionaba, en muchos casos ha visto su voluntad de crecimiento, de desarrollo, de cambio, postergada por muchas décadas en este país, ¿no es cierto? Este es un país muy desigual, con altas diferencias sociales, y es natural que haya demandas legítimas de una parte de la sociedad. Sin embargo, esto solo se puede hacer si hay los recursos de forma ordenada, de forma predecible y de forma sostenible en el tiempo. Para ir un poquito al tema puntual sobre los combustibles. En el Ecuador, los precios de la gasolina extra, que es la que consume la gran mayoría de la demanda nacional, cerca del 95%, y del diésel están congelados desde el mes de octubre. Y están congelados a precios que son bastante bajos a nivel internacional. El diésel es el más bajo o prácticamente el más bajo en Latinoamérica. La mayoría de países en promedio en la región tiene precios entre $4, $4.50 para gasolina y diésel, y están acá en precios mucho más bajos. Para dar, con los precios actuales y con los precios del petróleo internacionales, este año el Ecuador debería gastar en subsidios aproximadamente $3.000 millones, que es un monto muy importante, ¿no es cierto? Y increíblemente grande en total. Eso significa que se gasta en subsidios, se gastará este año en subsidios más o menos 3 veces más que en bonos sociales, ¿sí? Como ha pasado en los últimos 4 o 5 años en el Ecuador. Entonces, el problema es que cambiar o modificar números en ese sentido implicaría afectar fuertemente justamente a los grandes proyectos sociales, a los temas de desnutrición infantil, a los bonos, transferencias, a los gastos para salud o educación, ¿no es cierto? Porque en conjunto la economía necesita recursos en total, y no es que están sobrando recursos. A ratos la gente piensa que como subió el precio del petróleo ahora somos millonarios y nos sobra la plata. No es así, ¿no es cierto? Sí se ha logrado con un manejo serio y ordenado de las finanzas públicas ir reduciendo el déficit fiscal. El déficit fiscal era 7 y pico % del PIB. Este año probablemente va a estar cercano a 2% del PIB. Pero sigue habiendo un déficit, es decir, se siguen necesitando recursos para cubrir ese déficit y cubrir las obligaciones de deuda pública, mucha de la doméstica, una parte externa, que tiene el Ecuador. Y por lo tanto los recursos necesarios tienen que venir de fuentes de financiamiento que sean sostenibles en el tiempo, que sean en buenas condiciones, que sean baratas, para asegurar que el país mantenga una senda económica ordenada y que no enfrente una crisis económica futura por incapacidad de pagar
¿no es cierto? Entonces, este proceso implica que los temas sean ordenados. Eso no quita, el gobierno ya ha anunciado una serie de medidas económicas precisamente destinadas a apoyar a las familias que en este contexto internacional complicado son las que más sufren. Por eso se han anunciado medidas para incrementar el bono de desarrollo humano a $55. Esto beneficia a más de 1 millón de familias, que además son las familias ecuatorianas que tienen los ingresos más bajos y que son las más vulnerables. Los diferentes bonos se orientan al 30% más vulnerable de las familias ecuatorianas, que son justamente las que más sufren en estos contextos y que en buena parte están ubicadas en las zonas más delicadas para el país en ese sentido en cuanto a desarrollo y que legítimamente quieren tener un desarrollo mayor. Esto implica, por ejemplo, mucho la Sierra Central, las zonas de predominancia indígena, una buena parte de las zonas urbano-marginales de la costa, una buena parte de las zonas rurales en la Amazonía también. Este es un paso importante. Se está también duplicando los recursos destinados a la educación intercultural bilingüe para beneficiar a más de 140,000 estudiantes del sistema. Y se está anunciando, se está implementando un subsidio a la urea, que es uno de los insumos muy importantes en el sector agrícola, precisamente para los sectores pequeños y medianos productores de la agricultura, que son quienes también han sido afectados por este contexto internacional, para dar 2 o 3 opciones, ¿no es cierto? También se han anunciado cambios en créditos, ¿no es cierto? Modificaciones en créditos. Por un lado, una ampliación del crédito del 1% hasta $5,000 al doble, es decir, $100 millones adicionales de este año para inyectar en estos sectores, y otros 100 millones adicionales también en créditos de Banecuador al 5%, con montos de entre $5 y $20,000. Todo esto representa un monto importante, así como declarar al sector de la salud en emergencia para acelerar los procesos que son importantes para fortalecer en el tema. Si uno le ve en conjunto este paquete, implica en ritmo anual inyectar recursos cercanos a los $500 millones a la economía ecuatoriana. Es un esfuerzo muy importante en un contexto complicado y que un poquito se puede lograr porque las cifras han estado más ordenadas y porque la situación económica se ha ido manejando de manera más seria y más ordenada. Caso contrario, esto hubiera sido imposible. Señor ministro, hay otros pedidos que es importante despejar. Si bien, como usted ha señalado, la situación económica que se vive de cierto mejoramiento, pero uno de los puntos dice un presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Es verdad que ha habido un problema, y no de ahora, no de ayer, que ha sido recurrente la falta de medicamentos en los hospitales. ¿Cómo atender y garantizar el acceso tanto a la salud cuanto a la educación y la educación superior como es uno de los puntos de las demandas? Sí, efectivamente, en el sector de la salud el Ecuador viene enfrentando una situación compleja desde hace ya bastantes años, como usted menciona, con muchos temas históricos en el tema, tanto a nivel de la red centralizada, digamos, pública de salud, como del Seguro Social ecuatoriano. Y cada cual tiene sus propias dificultades. Se ha venido incrementando el presupuesto y se ha venido fortaleciendo la gestión asociada. No es el área que me compete directamente, pero hemos venido trabajando en el Ministerio muy de cerca con el Ministerio de Salud y con las demás instituciones, con el IES también, para ir ayudando y fortaleciendo el tema y proveyendo incrementalmente recursos para ir logrando este tema. Se ha trabajado también con el CERCOP, precisamente para empezar a tener subastas centralizadas de medicamentos que permitan hacer reducciones importantes de los precios que paga el Estado y, por lo tanto, al reducir los precios, cubrir una mayor cantidad de medicinas con los mismos recursos que puede haber. Se está incrementando el presupuesto de la salud de varias maneras, priorizando el área de salud dentro del presupuesto. Ya se ha incrementado desde el comienzo del año $60 millones de presupuesto para la salud y se tiene pensado seguir incrementándole y llegar a como 200 millones adicionales
para la salud, precisamente para ir apuntando a esos temas y para ir fortaleciendo la disponibilidad de medicinas y de otros rubros. En paralelo se ha hecho algo que no se había hecho en 20 años, Miguel. Se ha llegado a un acuerdo con el Seguro Social para iniciar pagando parte de la deuda de salud, que es una deuda histórica que tiene más de 20 años y que nadie había enfrentado hasta el momento. Este convenio implica un proceso de pago, porque de acuerdo a la ley y de acuerdo a las normas existentes, para hacer el pago de la deuda de salud con el IES, se tiene que pasar por un proceso de auditorías médicas, de revisión y conciliación de cifras, y eso toma su tiempo, y por lo tanto, conforme el IES vaya avanzando en esas auditorías y en esa conciliación junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, se irán haciendo acuerdos de pago y transferencias. Ya se han transferido hasta el momento 140 millones de dólares, como se había quedado con el IES, para iniciar en el tema. Y finalmente se ha empezado también una serie de pagos a proveedores de salud que estaban atrasados desde hace ya bastantes años. Eso también permite ir gradualmente ordenando los temas y asegurando un mejor servicio. Pero como usted menciona, y yo entiendo perfectamente las quejas de la ciudadanía y creo que son legítimas en muchos casos, este es un proceso gradual que toma tiempo. Es un poco difícil arreglar todo de golpe cuando hay muchos temas que vienen arrastrándose desde hace muchos años y décadas en ciertos casos. Otros dos puntos, señor ministro de Economía y Finanzas. El uno, piden alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. Se habla de bancos públicos, privados, cooperativas y también el control de los precios. Por favor, estos dos temas. Sí, con gusto, Miguel. En el lado financiero, a nivel de la banca pública, que es donde controla directamente el Estado ecuatoriano, se han anunciado también un par de temas importantes. Se ha anunciado efectivamente que los créditos a Banecuador de hasta $3,000 que estén como cartera vencida, o sea, con problemas de pago que vienen por la pandemia y por las otras dificultades, serán efectivamente condonados, y que en paralelo los créditos de hasta $3,000 que estén vigentes y que vienen avanzando, se van a reducir las tasas de interés a la mitad, del 10 al 5% a través de Banecuador. Esto para los créditos propios de Banecuador. Para el sistema financiero privado, esa es ya una relación entre privados, pero ha habido ya varias decisiones a raíz de la pandemia y posteriores de los distintos órganos regulatorios, de la Junta Financiera, por ejemplo, que lo que han hecho es abrir espacio para una reestructuración de deudas a través del sector productivo, al sector productivo, perdón, a través del sistema financiero, tanto a nivel de bancos como de cooperativas. Estas medidas están en vigor. Y han beneficiado ya a una buena parte de los deudores del sistema financiero, y se mantiene ese sistema. En paralelo, el entorno económico, la credibilidad y la seriedad también han logrado que el sistema financiero esté bastante más líquido, con lo cual los créditos del sistema financiero al sector privado se han incrementado de manera importante, están creciendo en ritmo anual al ritmo de 10-15% de crecimiento, y las tasas de interés en todos los segmentos de crédito se han ido reduciendo a lo largo de este año y de manera relativamente importante en algunos de los segmentos. Todo esto da apoyo al sistema financiero. Se ha anunciado también, como yo mencionaba en el caso de Banecuador, nuevos espacios de crédito y financiamiento al sector productivo. Por un lado, una ampliación al doble, 100 millones más para el crédito al 1%, y por otro lado, otros 100 millones de dólares para crédito a agricultores o a pequeños y medianos productores entre 5 y 20 mil dólares a una tasa del 5%. Señor ministro, y el tema de los precios justos a los productos del campo, se habla leche, arroz, bananos, cebollas, papas, choclos, tomate y más.
Y el gobierno nacional ha dispuesto ya a gobernaciones e intendencias provinciales del control estricto de especulación en los mercados. Se ha venido también trabajando, otra vez, este no es mi ámbito, pero el ministro de Agricultura ha venido trabajando muy de cerca con varios de los gremios agrícolas para justamente asegurar que en aquellos casos en que haya precios de sustentación o precios preestablecidos se cumplan esos aspectos. Pero veamos un poquito también, Miguel, el riesgo de contradicción aquí, ¿no es cierto? Si uno quiere subir los precios fuertemente en el campo a ciertos productos, pero limitar el efecto inflacionario en la canasta familiar, es un poquito contradictorio los dos temas, ¿no es cierto? Eso no quita que el campo ecuatoriano necesita un apoyo importante, y por eso es que este gobierno ya ha anunciado una serie de medidas. Muchas de las que he mencionado se orientan bastante particularmente al agroecuatoriano, a los pequeños y medianos productores, que son quienes merecen todo nuestro apoyo y nuestra atención. Señor ministro, otro de los puntos que se demanda es políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. ¿Cómo hacer? ¿Cómo se va a desarrollar esto? A ver, Miguel, la inversión pública para este año, inicialmente en la Proforma, estaba en 1.870 millones de dólares. Con el incremento de algunos rubros, en especial, por ejemplo, en temas de vialidad o en temas ligados a infraestructura hospitalaria, y ya el plan anual de inversiones está superando los 2.000 millones de dólares, que son montos bastante superiores a los del año anterior. Cuando uno compara papas con papas, parte quizás a veces de la confusión es que hasta el año anterior las cifras fiscales no eran totalmente transparentes e incluían dentro del gasto de inversión a temas que correspondían más a sueldos o al gasto corriente o a transferencia de bonos. Con la Proforma del año 2022 se arregló ese problema, se transparentó ese tema, y por ende ahora la inversión pública corresponde a real inversión pública, y los otros gastos están ubicados y clasificados donde corresponde. Por eso es que cuando uno compara las cifras de inversión entre un año y otro, tiene que comparar lo comparable para que sea igual. Cuando uno lo mira así, efectivamente la inversión pública está y crecerá en este año, orientada esencialmente a los sectores sociales, a educación, a salud, a vialidad y a seguridad y a desnutrición crónica infantil, que son los grandes rubros de prioridad para apoyar a las necesidades de las grandes mayorías en el Ecuador. Señor ministro, otro de los temas grandes, estructurales, usted ya se refirió, el tema de establecer la deuda del Seguro Social, especialmente en salud. Se exige el pago de las deudas al Seguro Social ecuatoriano. Hace poco se resolvió un acuerdo con el presidente saliente del Consejo Directivo del IES por 140 millones de dólares, se pagó 120. ¿Qué queda pendiente a fin de atender esta enorme demanda de la deuda que también es heredada por este gobierno? Sí, como mencionaba Miguel, efectivamente se firmó un convenio marco. En ese convenio se acordó un primer reconocimiento de deudas por 140 millones de dólares, que corresponde al rubro que hasta la fecha ha sido ya auditado, revisado y conciliado en cifras. Esos 140 millones hizo un primer pago de 120, se ha hecho este mes ya el segundo pago de 20 millones, estamos cumpliendo esa obligación y ese compromiso, y se sigue en ese proceso trabajando de cerca con el IES. Esperemos que ya con el cambio de autoridades en el IES, que debería estar cerrado próximamente, podamos continuar con ese proceso, tanto del lado de IES de continuar auditando parte de la deuda histórica, como del lado de finanzas de ir luego conciliando cifras y asegurando que estamos en la misma página en ese tema para seguir haciendo los pagos. También debo decir, Miguel, que en el área del 40% de pensiones,
se ha hecho progresos en el sentido de registrar deuda que previamente no estaba registrada y de ir pagando parte de esa deuda también globalmente con el Seguro Social. Entonces el gobierno ecuatoriano está haciendo su parte para seguir apoyando al Seguro Social y seguir avanzando en ese sentido, más allá de los propios problemas que tenga la institución Seguro Social en sí y que son parte de un tema más amplio, digamos así. Pero nosotros estamos enfrentándolo y, como le decía, es la primera vez en más de 20 años que se enfrenta el problema y que se está buscando una solución seria, técnica y de largo plazo que dé una solución profunda al problema del Seguro Social. Para concluir, señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, su mensaje final sobre estas demandas, ¿qué se puede atender, qué resulta complicado y qué se puede viabilizar en esta hora en la que vivimos en el Ecuador? Sí, Miguel, yo lo que quisiera señalar es lo siguiente. Creo que es entendible, legítimo y comprensible que haya protestas sociales, que haya demandas populares, que haya necesidad de recursos en muchos aspectos, porque, como mencionaba, el Ecuador es un país históricamente muy desigual, ¿no es cierto? Estructuralmente muy desigual. Y hay zonas efectivamente que han sido rezagadas por décadas, ¿no es cierto? Por muchos años en el Ecuador. Y esto incluye efectivamente las zonas de mayor pobreza en el Ecuador, ¿no es cierto? Zonas como las del área andina central, zonas en la costa periurbana, zonas en las zonas rurales de la Amazonía, etcétera. Y el Ecuador tiene que ser, y tenemos todos que ser solidarios con los compatriotas y buscar la mejor forma de asegurar a mediano plazo cómo integrar mejor a esos sectores, cómo fortalecerles y cómo priorizar los recursos en esa área. Entonces, efectivamente, todo esto es fundamental, es importante y creo que es muy claro y muy necesario pensar en ese aspecto. Sin embargo, también tenemos que pensar que no necesariamente las soluciones propuestas son siempre las óptimas y que el camino de, a ver, la protesta social es muy legítima, pero el impacto que pueden tener bloqueo de vías, paralización de actividad económica, etcétera, sobre la actividad económica es muy fuerte, ¿no es cierto? En lo que va de las marchas, aproximadamente cada día se está perdiendo cerca de 50 millones de dólares en ventas y actividad productiva. Se está perdiendo también en cuanto a capacidad de producción petrolera en ciertos rubros y se está afectando esa reactivación económica que ha costado tanto al Ecuador recuperar luego de la pandemia y del esfuerzo conjunto que todos como ecuatorianos hicimos, por ejemplo, para una exitosa campaña de vacunación. Con esa misma lógica necesitamos todos como ecuatorianos de forma pacífica conversar entre los distintos sectores, dialogar entre los distintos temas para encontrar soluciones viables a mediano plazo que realmente den soluciones a los temas estructurales. Eso toma su tiempo, eso no es siempre tan simple, ¿no es cierto? Y necesita oír las distintas opiniones, oír los distintos puntos de vista, porque eso es muy sano en una democracia. Yo hago un llamado a que hagamos esas discusiones en paz, con el respeto al uno y al otro y con la apertura para que este país siga desarrollándose como todos le queremos, un país diverso, un país múltiple, un país muy bonito para todos y un país que permita a todos avanzar en democracia y en paz. Bien, al señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y ojalá vengan días mejores y haya sensatez y cordura en el país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Miguel, a las órdenes. Muy amable, 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a la pausa publicitaria, sí queremos darles a conocer para que Quito y el país esté pendiente. Dijimos que 72 asambleístas de manera irresponsable, lo digo personalmente, firmaron la convocatoria para este lunes en la tarde, 17 horas. La mirada tiene que estar en la Asamblea Nacional. Quieren echar abajo el estado de excepción. No es la solución. Pero ¿qué dejamos en indefensión a las familias ecuatorianas? Que sigan los saqueos, la violencia, el asalto en el país. Eso no puede ser. Esto no es una marcha pacífica. Y queremos resaltar lo que al menos dos bloques han sido absolutamente claros. Hay que reconocer en estricto rigor el Partido Social Cristiano, la bancada del Partido Social Cristiano y aliados no votará por la revocatoria al decreto del estado de excepción.
Igualmente, la izquierda democrática, tenemos que resaltar, no va a votar por el levantamiento del estado de excepción. La idea dice: el diálogo transparente y con resultados es urgente. También el señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas, responsabilizó a los asambleístas que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción por las consecuencias que podrían traer para la paz y la seguridad de la ciudad. La capital no puede quedarse en indefensión, dice el señor alcalde de Quito. Y vamos a insistir con los nombres de los 72 para que el país, para que se señale, se vea, se identifique quiénes son. Están 47 de la bancada del correísmo, ya sabemos, pero en lugar de leer los 47, por lo menos quiero resaltar uno: Ronnie Aliaga, quien el propio movimiento UNES ha sometido al código de ética por estar con perseguidos de la justicia en una piscina en Miami, en uno de los bienes de estos señores producto de la corrupción. El señor Ronnie Aliaga afirma, y no asome el señor, pero aquí aparece firmando, porque no ha respondido ante el país por sus actos. Y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se mira para otro lado y resuelven investigar a la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, y no al señor Ronnie Aliaga. Pero aquí hay 4 de ID que ya no están. El señor John Henry Vinuesa Salinas, ex ID. Hay que poner atención, el presidente de la Comisión de Justicia, ex ID, César Alejandro Jaramillo Gómez. El asambleísta Jaramillo Gómez está patrocinando que se levante el estado de excepción. Hay que preguntar a cambio de qué esos votos. Otro de la ID, Johanna Moreira Córdoba, firmó para que se levante el estado de excepción. Otro ex ID, Egner Recalde Álava, quien estuvo investigado por presuntos actos de corrupción, por presuntos actos de coimero, pidiendo coimas. De Pachacutic, ya sabemos, el bloque correísta de Pachacutic, en donde están ahí el señor José Clemente Aguasaca Guamán, está el señor Segundo José Chimbo Chimbo, está José Celestino Chumpí, está Diana Maribel Farinango, está Berta Patricia Sánchez Gallegos, Salvador Quispe, el jefe del bloque de Pachacutic, patrocinando que se levante el estado de excepción, Darwin Pereira, Fernando Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, José Cabascango, Peter Calo, entre otros de Pachacutic. Están los del bloque de UNES que quieren la destrucción, quieren el caos, la desestabilización, y gran parte de Pachacutic y los ex miembros de la ID, que hay que identificarlos plenamente, que van a ser los que quieren el caos, la destrucción, como bien ha dicho el señor alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Hay que identificar a los que podrían llevar a la debacle en Quito de nuevo, que no quiere otro octubre 2019. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con los doctores Gustavo Medina y Arturo Moscoso, precisamente para hablar la Asamblea Nacional y el estado de excepción. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz.